con la verdad se llega al final del mundo. Se llega al fin del mundo con la verdad siempre, con la mentira ni de aquí a la esquina. Es decir, no es verdad, no se ha cerrado nada. Ni siquiera los centros de urgencias rurales como hicieron ustedes, señor Monago. Ni siquiera eso. Hemos mantenido abiertos los servicios públicos. Ha habido concretamente 120 quirófanos programados y 1.500 consultas abiertas, lo cual ha puesto de manifiesto que funcionaba con normalidad. En el año 2011, gobernando ustedes, hubo 1.134 consultas durante los 3 días. Comparo con el 2011 porque hay que comparar una semana igual, cuando el martes y el jueves son los días festivos, y hay solo 3 días hábiles en la semana. En esta ocasión ha habido 1.589. No es verdad, señor Monago, no se ha cerrado ninguna unidad, ni se ha cerrado ningún hospital. Entonces, es muy difícil contestar a preguntas que no tienen nada que ver con la realidad. El Servicio Extremeño de Salud, a final del año pasado, tenía un déficit de 260 millones de euros. 260 millones de euros. Lo sabe muy bien el tercero a su derecha. 260 millones de euros. Silencio de todo el hemiciclo. Haber sido capaz de abrir las urgencias rurales, de recuperar la paga extraordinaria para los trabajadores, haber sido capaz de incorporar servicios a la cartera de servicios del Servicio Extremeño de Salud, haber reducido el déficit a la mitad y establecer hoy por hoy y recuperar para la sanidad extremeña el prestigio que estaba perdiendo, es de un consejero que merece el reconocimiento y obviamente la crítica de la oposición. ¿O piensa usted que si el consejero lo estuviera haciendo mal, iban a tener ustedes la obsesión que tienen con él? Cuando tienen esa obsesión, Silencio. Cuando tienen esa obsesión es porque, sin decirlo, yo no he dicho que yo presida el gobierno de los mejores, no lo he dicho ni lo diré nunca. Yo presido un gobierno de gente normal, que es lo que esta región necesitaba, de gente normal, como la gente normal. Pero sí puedo decir que es un tipo brillante. ¿Y por qué es un tipo brillante? Pues a ustedes no les gusta, y por eso plantean cuestiones como esta, que no merecen venir a una sesión de control al Gobierno, pero que para ustedes lo hacen como algo absolutamente fundamental. Nada más y muchas gracias.